Dice, elección de los 7 diáconos, dice. ¿Verdad que sí? En la mayoría de Biblias dice así. ¿Dice cómo? Elección de 7 escogidos para servir. 7 escogidos para servir. Esa creo que es una versión un poquito más moderna. Pero en realidad usted no ve que ahí ellos estén escogiendo a diáconos, porque no les llaman diáconos. Lo que pasa es que el zumbido que oigo yo aquí un poquito fuerte. Lo que pasa es que el traductor que estaba ahí vio que estaban escogiendo a 7 personajes que iban a realizar una diaconía. El servicio que ellos iban a realizar era una diaconía. Entonces ellos nos echaron una manita para ponerle ahí elección de los 7 diáconos, pero ellos los nombraron como diáconos ahí. Entonces, mire, entonces de alguna manera, por eso me pregunto yo, ¿será que los títulos, y tal vez este no es el tema, ¿verdad? Pero todo por explicarle el nombre, hermano, del poder de los hechos de Jesús. ¿Verdad? Yo no sé para qué le va a servir esto, pero por ahí guárdelo. El título que trae la escritura muchas veces, hermano, dice algo muy escueto, algo muy vago quizá, de en realidad la profundidad que viene ahí. Y entonces yo creo que por eso es que a veces es un poco difícil, hermano, nombrar un tema específicamente. Y entonces cuando vemos nosotros los hechos que Jesús realizó, vemos que es algo impresionante las cosas que Jesús hizo. Dice en un pasaje de la escritura que si se escribieran en un libro, que si se escribieran descriptivamente todas las cosas, todos los milagros que Jesús hizo, no sé si ha leído ese pasaje. Amén. Si se escribieran, dice, no cabrían en el mundo los libros que se escribirían de eso. Entonces hizo cosas tremendas. Pero para ver entonces qué cosas hizo Jesús, tenemos que entender que Él hizo cosas que posiblemente nosotros no pensamos que Él haya hecho. Ni siquiera nos imaginamos las cosas que Él hizo si no estuvieran descritas en la palabra. Yo no sé si me está siguiendo en este pensamiento, hermano, o todavía está pensando en lo calientito que quedó la almohada. ¿Sí me está siguiendo en este pensamiento? Dígame, por favor. Aleluya. Entonces, yo me fui a investigar un poco acerca de lo que son en realidad los hechos. Y el diccionario dice que los hechos son acciones, son actos. Por eso es que el libro de los hechos se llama en inglés, ¿cómo se llama el libro de los hechos? Acts. Salud, diría alguien, ¿verdad? Acts. Hechos, actos. Pero la definición acá dice que viene de la palabra hacer. Hacer con H. A-C-E-R. Y que significa producir. Es decir, hermano, que Jesús, dentro de los hechos que Él hizo, Él produjo cosas. Él hizo cosas. Dice causar. O sea que Él causó un efecto. Y hermano, lo que Él provocó en el mundo todavía se está esparciendo por toda la redondez de la tierra. Amén. Lo que Él vino una vez a establecer, escogiendo a 12 discípulos que posteriormente les llamó apóstoles,
se expandió por toda la tierra, y a pesar de que hubo oposición, que hubo batalla, que hubo pelea, que hubo persecución, que hubo matanza de cristianos y restricciones, y que todavía hay en muchos lugares restricciones, el evangelio que el Señor Jesucristo vino a causar sobre la tierra se sigue expandiendo, hermano. Le duela a quien le duela y llore quien llore, hermano. Aunque los gobiernos no quieran que Jesús entre por sus fronteras, ahí los meten, hermano. Ahí le meten el evangelio a la gente. Y yo leí un libro que se llamaba, ¿sabe cómo se llamaba ese libro? El contrabandista de Dios se llama. Era un hombre que se metía en las Coreas, que se metía en esos lugares, allá donde está el chino aquel que Trump le puso el hombre cohete, ¿verdad? Ahí se metía, hermano, y llevaban las Biblias, llevaban el evangelio. Y dice que había gente que lo que hacía es que las hojas de la Biblia las guardaban y las doblaban bien, y se las escondían en alguna parte de su cuerpo, en su ropa o en sus zapatos, porque era penado tener la palabra de Dios, y en muchos lugares todavía es prohibido. Yo no sé si usted lo sabe. En muchos lugares es prohibido tener la palabra de Dios. Lo encuentran con una Biblia y lo matan. En cambio, usted ahora tiene un montón de Biblias, hermano. ¿Verdad que sí? Usted tiene acceso a la escritura, hermano. Usted tiene acceso a todas las Biblias que usted quiere. Entonces, eso que el Señor causó se expandió por toda la tierra, porque fue un hecho. Y ahorita le voy a explicar cómo era que Jesús lo hacía. Cómo era que Jesús, bueno, a tratar de explicarle, hermano. No le voy a poder explicar exactamente, porque cómo lo voy yo a entender siquiera. Pero Jesús lo hacía. Dígame. Amén. Bueno. Producir, causar, ejecutar, realizar, proveer, suministrar, actuar, proceder, accionar, volverse o transformarse. Entonces, esta palabra, hermano, hecho, es una palabra que implica muchas cosas, y que van desde un simple quizá una pequeña acción, o va posiblemente a través de una actividad muy grande o muy fuerte, pero siempre es un hecho que se realiza, a veces hasta inconscientemente. Y esas son las cosas que le quiero platicar hoy, hermano. Mire por dónde me lo llevo yo. Va conmigo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Perfecto, perfecto. Muy bien. Hay diferentes tipos de actos, porque estamos hablando de actos, hechos. Hay diferentes tipos de actos, hermano. Dentro de lo que han logrado ver los psicólogos y la gente que se dedica al estudio del comportamiento humano, del como diría usted, ¿verdad?, del behavior, hay muchas cosas que ellos han logrado como catalogar y digamos agrupar en diferentes formas de hechos. Hay unos hechos que ellos les llaman que son hechos humanos. Hay otros que le llaman ellos que son actos voluntarios. Ya le voy a explicar esto. A otros le llaman ellos actos involuntarios, actos reflejos o actos contravoluntarios. Usted más o menos sabe por dónde va la cosa, ¿verdad que sí? Porque la palabra lo dice, hermano. ¿A qué es contravoluntario? ¿Verdad que no está difícil? No está difícil la clase de hoy, hermano. Aleluya. Los actos humanos, oiga esto, son acciones que cualquier ser humano realiza sin poderlo evitar. De aquí es donde viene la administración, y de aquí es donde viene, hermano, para nosotros
la bendición de poder entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor o en nuestro interior y que posiblemente no tenemos conciencia de ello, pero que se está desarrollando. Estamos actuando. ¿Por qué? Porque Jesús realizó actos, realizó hechos, por eso se llama el tema. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Discúlpenme. El poder de los hechos de Jesús. El poder de los hechos de Jesús. Jesús realizó hechos y Él es la cabeza del cuerpo. Jesús tenía un cuerpo físico. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, por eso se le llama el cuerpo de Cristo. Entonces, los hechos que realizó Jesús los va a realizar la iglesia. Lo que le pasó a Jesús lo va a pasar la iglesia, excepto la segunda muerte, obviamente. Pero todo lo que el Señor hizo lo dejó para que nosotros entendamos que el camino que Él recorrió, nosotros lo tenemos que recorrer también. Somos la amada, la iglesia de Cristo, los ojos del Rey, la niña de sus ojos, la amada de su corazón, de la que se enamoró el Señor. Un poquito mal emplasticada, pero el Señor la ama. A eso no le gustó a usted. Perdónenme, hermano. Pero es cierto, ¿verdad? Bueno. Oiga, son acciones que cualquier ser humano realiza sin poderlo evitar. Por ejemplo, el sentir hambre, el tener sueño, el respirar, el dormir o cansarse. Y ahí podemos agregar muchas cosas a la lista. Pero esas son acciones humanas. Obviamente usted no puede evitar sentir hambre. Usted no puede evitar, hermano. Mire, ya tiene usted, mire, toda la mañana el pastor ha estado hablando y usted ya empieza como a oír ruidos extraños arriba de su cintura. Y entonces usted dice, ya hay hambrita, ya empieza usted a pensar en un plato así con carne asada, con papitas así doraditas. Una ensaladita así de lechuga con pepino, ¿verdad? Con bastante chile, tortillitas así recalentadas. Aleluya. Y un poquito de frijoles a la par. Y un chisguetío de crema así. Hermano, usted no puede evitar el sentir hambre. Es su cuerpo el que lo pide, entonces es una acción humana. Por eso, mire, una de las cosas que uno debe entender es que Jesús hizo tantas cosas que sería imposible decir exactamente qué fue lo que Él hizo. Porque Él llegó a un lugar y entonces él dijo, y aún cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, tengo sed. Era una acción humana, pero que al final de cuentas implica para la iglesia de Cristo de que va a pasar por un proceso en el que va a tener necesidades humanas que no sabe de dónde vienen, pero que requieren ser atendidas. Aleluya. Si usted tiene sueño, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? No, a nadie estoy regañando. ¿Usted qué hace cuando tiene sueño? Usted se va a dormir. Usted tiene hambre, va a comer. Usted tiene necesidad. Usted se cansó, usted va a ir a descansar. Entonces estas cosas obedecen a un proceso normal. Es un ciclo de vida. Aleluya. Es un ciclo. Ahorita le voy a explicar algunas otras cositas porque tengo que definir bien esto, hermano, para estar claros en lo que le quiero trasladar y en la administración que Dios quiere hacer al cuerpo de Cristo ahora. Porque hay gente que se siente cansada en exceso y eso ya no es normal. ¿Qué pasa con alguien que siempre vive con hambre, hermano? Come,
Así como dicen, ¿verdad? El ciclo de Capulina. Usted sabe que el ciclo de Capulina es que duerme y entonces le da hambre. Y entonces come y le da sueño. Entonces se mete en un ciclo interminable, ¿verdad? Entonces hay algo que no está bien ahí. Porque hay un proceso normal de sentir necesidad de comer, pero hay un proceso anormal de comer en exceso. Para ponerle un ejemplo, no hablemos de comida, hablemos de otra cosa, de dormir. Hay un proceso normal de sueño, de dormir, pero si duerme mucho también hay problemas, ¿sí o no? Eso es lo que estoy tratando de explicarle. No lo estoy mandando a hacer ejercicio, ni lo estoy regañando, hermano. Ok, mire pues, hay tipos de actos que se llaman voluntarios. Estos tipos de actos se realizan a criterio y a voluntad de cada uno. Son cosas que dependen de la persona y que podrían o no hacerse. Es decir, que son situaciones, hermano, son situaciones que se dan a través del pasado, de lo que uno aprendió, de un aprendizaje. Por eso son cosas voluntarias. Usted dice, oh, yo quiero meterme a la universidad, dice. Eso es algo voluntario. Todos le dicen, no, mire, ya usted ya no lo aceptan, hombre. Bien, yo quiero estudiar. Si me han contado que gente más grande ha estudiado y yo quiero meterme a estudiar. Esa es una voluntad. ¿Por qué? Porque a usted de alguna manera le enseñaron que el estudiar era bueno. Entonces quiere estudiar. Le enseñaron que el hacer ejercicio era bueno. Entonces se quiere ir a inscribir en el gimnasio. Sobre todo los propósitos de principio de año, ¿verdad? Dice, este año sí me meto al gimnasio, dice. Ahorita todavía no, pásenme el otro tamal. El otro año me meto. Pero es algo voluntario, hermano. Es algo en lo que usted pone su pensamiento y usted, con base a lo que le enseñaron, con base a lo que usted sabe, usted toma una decisión. Entonces hay actos que nosotros realizamos en nuestra vida que son voluntarios, pero que no son buenos. Porque yo le enseñé cosas que eran buenas. Hacer ejercicio, meterse a la universidad, etcétera, etcétera. Digamos, por ejemplo, venir a la iglesia, eso es algo voluntario, hermano. Usted decidió venir a la iglesia. Obviamente hubo en la mañana, el Señor lo estuvo despertando, inquietó su corazón y usted dijo, yo tengo que ir a la iglesia, necesito buscar al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo, yo quiero ir a su casa a alabarlo, bueno, etcétera, tantas cosas. Posiblemente el Espíritu Santo lo estuvo motivando ahí, pero la voluntad no fue forzada. La voluntad no se la forzaron. No le retorcieron el brazo para traerlo al culto, hermano. O alguien viene con el brazo retorcido a la iglesia. No, o alguien amenazado, ¿verdad? Con una pistola. Bueno, vas al culto o no te doy trabajo. Ese era el jefe, ¿verdad? Vas al culto porque si no te quito la herencia. Entonces está bien en el culto. Pero yo creo que nadie vino así, ¿verdad? Nadie vino así.
Yo creo que todos venimos, hermano, voluntariamente. Nos invitaron a venir un día y decidimos servir al Señor. Decidimos caminar los pasos del Maestro. Decidimos servir a Cristo. Y voluntariamente rendimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma. Y lo hacemos de una manera en la que queremos que Dios se agrade de eso. Eso es algo voluntario. Eso no es algo forzado. Entonces, pero es con base en lo que aprendimos. Yo quiero ser muy claro con esto, hermano. Porque de acuerdo a lo que usted haya aprendido, así va a ser su comportamiento. Y por eso a mí me interesa mucho que usted aprenda bien. Gloria a Dios. Sí, hermano. Él era un hermano que tenía un corazón tan lindo. Pues todavía, ¿verdad? Pero ya dejé de verlo hace mucho tiempo. Pero él en ese tiempo tenía un corazón tan dadivoso, tan dado a la gente. Y un día encontró a un muchachito en la calle pidiendo dinero. Y lo empezó a entrevistar. Y le dijo: ¿y tú dónde vivís? Pues yo donde me agarra la noche, don. ¿Y qué comes? Pues yo lo que me encuentro por ahí, don. Vaya, ¿y tu mamá? Yo no tengo, don. Bueno, pero ¿y entonces qué haces? Pues yo aquí pido dinero, y si usted me va a dar, deme rápido porque me está aburriendo. Entonces este hermano se conmovió de ver la situación en la que vivía el muchacho, y se lo llevó a su casa y le dijo: no, hijito, tú tienes que tener un hogar, venite conmigo. Y se fue. El niño ya era un muchachito formado, tendría tal vez unos 10, 12 años quizá. Y sus hijos, los hijos de este hermano, también tenían esa edad. Y entonces lo metió a su casa. 2 días lo aguantó. Pero mire, no porque él no haya tenido la intención de ayudarlo, sino porque él venía enseñado de otra manera. Él le servía la comida en el plato y él arrebataba todo lo que encontraba. Él no pedía permiso, y mientras todos estaban orando, él ya estaba forrándose, hermano. Él entraba a los cuartos, él a saber qué cosas hacía. ¿Por qué? Porque él venía enseñado de otra manera. Entonces su mente venía con esa programación del pasado, y entonces él hacía las cosas voluntariamente, pero no las hacía bien, las hacía mal. Entonces mire qué interesante, qué importante es, hermano, el ser uno bien enseñado. Porque cuando uno es mal enseñado, entonces uno aprende mañas que nunca debió haber aprendido. Y por eso es que es difícil, es muy difícil, hermano, someterse a la autoridad de un pastor. Porque generalmente el pastor le quita a uno las mañas, hermano. Sí. Y aquellas cosas que son buenas, pues las potencializa, y obviamente, ¿verdad? Pero uno generalmente trae en su corazón cosas malas, hermano. Malas costumbres. Por ejemplo, mire, pues le voy a poner un ejemplo, pero no se va a enojar conmigo. Por favor, si se enojan tienen que reconciliarse, porque el otro domingo tenemos Santa Cena. Pero pues a mí nunca me enseñaron, y creo que a muchos de ustedes. Por ejemplo, mi papá le chocaba. Si algo le molestaba a él, era verme mascar chicle. De vez en cuando yo me como por ahí mi chiclecito, no quiere decir que yo también soy los que mascan chicle a la gran tribulación. No, pero
Pero no, él se enojaba conmigo y yo aprendí de esa forma. Pero cuando llegué al culto, a la iglesia, yo entendí que eso no era bueno, que no se veía bien. Y mi pastor me enseñó de que eso era hasta falta de respeto. Y lo digo porque nadie está comiendo chicle en este momento. Solo veo que hay. Pero mire, no se sienta mal por eso. No se sienta mal por eso. Lo que le quiero decir es que y eso es lo que le iba a decir, pero mejor ya no se lo digo. Pero tengo testigos allá atrás, ¿verdad? Pero pues una de las cosas por las que no es bueno venir comiendo chicle es porque se manchan las sillas. Miren, nuestras sillas son nuevecitas, usted hasta se siente así hasta un poquito incómodo, ya va a agarrar su forma, espérese un poquito. Espérese, ya va a empezar a sentir que hasta que le hacen masaje así en la espalda. Pero el primer día que las estrenamos, un chicle pegado en una silla. Ya lo quitaron, ¿verdad? Más o menos, no se quita. Más o menos. Pero yo no quiero regañar a nadie. Ya lo regaño, pastor. Lo único que le estoy diciendo es que hay cosas que uno hace voluntariamente, pero que no son buenas, pero que están de alguna manera arraigadas en su genética, están arraigadas en sus costumbres, están arraigadas en su educación, están arraigadas en su background, para que me entienda mejor. Y que hay que cortarlas, y que hay que extirparlas. No, y comer chicle, eso no se va a sentir mal. No. Estoy hablando de cosas que uno hace, hermano, y que pueden representar algo de lo cual Dios no se agrada. Mejor sigo aquí con esto porque me está viendo usted serio, hermano. No me gusta eso. Los actos involuntarios son aquellos que se realizan sin razonarlos y muchas veces sin estar consciente de ellos. Entonces, un acto voluntario se puede convertir en una acción involuntaria. Ya se hace. Se realizan y dice uno a veces sin razonar, uno lo puede hacer, hermano. Y esto al final de cuentas se va a terminar convirtiendo en un hábito para nuestra vida. Las cosas involuntarias que yo hago se pueden convertir en un hábito. Usted hace cosas involuntarias que no se da cuenta que posiblemente ya están dentro de su modo de vida y que al final de cuentas son parte suya. ¿Quiere que le diga algunos ejemplos? Los gustos. ¿Qué le gusta a usted? Bueno, hermano, a mí me gustan las flores, dice. A mí me gusta ver el amanecer. A mí me gusta ir a la playa, pero a otra persona no. Y no por eso es algo malo, ¿verdad? Una mujer pudiera decir, mire, a mí me gustan los hombres así, mire, de 7 pies y medio, fornidos. Así me gusta. Pero a otra mujer tal vez le gustan los hermanitos.
acciones involuntarias, hermano, uno las lleva adentro de sí mismo y uno no se da cuenta por qué le gusta eso. Digamos, hay gente que le gusta el color, dígame un color. Azul, ese le gusta. Rojo, verde, morado. Si le gusta ese color, y entonces, ¿y qué puede hacer uno? ¿Verdad? Uno dice, ay, hermano, esa su corbata, quítesela, bien molesta la vista, hombre. Oh, ese me gusta, mírense. Que me miren de lejos. Y ese le gusta. Entonces son acciones involuntarias. Y entonces esas están dentro de nuestro ser, hermano. Mire, una de las cosas es cuando mejor no le digo. ¿Por qué? Porque mire, porque ¿cuántos son casados aquí? Amén. Cuando usted conoció a su esposa, o cuando su esposa lo conoció a usted, se enamoró involuntariamente, porque así le gustaban. Y cabal apareció usted y de repente dijo amor a primera vista, pero no hay tales. Usted ya traía ese gusto, usted ya traía eso en su alma, en su corazón. Y entonces cuando vino, se manifestó. Usted no dijo, ay, de él me voy a enamorar, ¿verdad? O el hermano no dijo, no, de esa muchacha me voy a enamorar. No, eso empezó a surgir. ¿Por qué? Porque son acciones involuntarias. Y por eso es que las cosas que Jesús hizo no se podrían escribir, porque hizo tantas cosas que uno tendría que entender por qué las hizo, para qué las hizo y cuál era el propósito de lo que él realizó. Los actos reflejos, oiga esto, dice, son acciones que surgen a causa de un estímulo, muchas veces por necesidad o provocados por urgencia o peligros externos. Entonces esto generalmente, hermano, estas acciones reflejas o actos reflejos son cosas que se dan a nivel puramente biológico. Aleluya. Mire pues, hay gente, yo no sé si usted es de esos, pero hay gente que tiene muchas cosquillas. ¿Verdad? Yo tenía un mi amigo, y ya tengo también años de no verlo, pero él era así, pequeñito, pero era molestonazo, pero era bien cosquilludo. Y entonces un día estábamos en el culto, y entonces la palabra nos impactó de tal manera, hermano, y pasamos al frente, y entre todos los que estaban ahí en el frente, el hermano que estaba orando, no me recuerdo si era un profeta o era un pastor, pero empezó a orar por todos, y cuando llegó a donde estaba mi amigo, empezó a orar por él y lo tocó. Y cuando lo tocó, y entonces él, hermano, se asustó. Ya sé que ahí estás, te reprendo, le decía. El otro hermano se movía para todos lados. Lo empezó a liberar ahí al pobre hermano, y tal vez no era eso lo que necesitaba. Él era así. Él solo se le tocaba y empezaba a reírse. Pero eso mire, tal vez parece un poquito jocoso, ¿verdad? Pero eso se trae en la genética. Eso es algo biológico. Entonces estos actos reflejos muchas veces, hermano, afectan nuestro comportamiento externo. Y por eso es que dice Tesalonicenses que nosotros debemos de ser hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo.
Porque nosotros tenemos que ser ministrados, hermano, aún a nivel de nuestro cuerpo. Porque hay actitudes, hay acciones, hay actividades en nuestro cuerpo que vienen a causa de herencias biológicas y genéticas y que deben ser atendidas. No solo las cosquillas, hermano, sino que hay cosas, hay deseos muchas veces en el cuerpo que deben de ser satisfechos y que no están bien, no están en el orden. Por ejemplo, la gente violenta es un reflejo muchas veces la violencia que tienen. Bueno, sigamos aquí, hermano, porque tenemos que entrar al tema. Ahorita solo le estoy dando el fundamento. Y los contravoluntarios, que son las cosas que usted ya me explicó y que dice que son actos contrarios a lo que se desea hacer, muchas veces forzadas, obedeciendo a presiones y a exigencias. Entonces son cosas que uno realiza muchas veces sin estar de acuerdo con ellas. Es decir, vienen en contra de nuestra voluntad. Y es aquí lo tremendo, hermano, de la administración, porque si nosotros realizamos una actividad que está en contra de nuestra voluntad, al final no va a rendir un fruto, no va a tener un fruto. Nosotros tenemos que estar convencidos y nosotros tenemos que voluntariamente. Por eso es que nosotros dice en Romanos capítulo 12 que debemos presentar voluntariamente nuestro cuerpo en sacrificio. Eso es algo voluntario. Dios no va a ir en contra de tu voluntad, porque eso no va a tener un fruto de largo plazo, va a tener un fruto temporal. Es como a alguien, hermano, lo obligan a practicar un deporte que a él no le gusta. Dice, bueno, todos los muchachos ahora van al campo a jugar fútbol. Y ahí va él, dice, yo detesto el fútbol. A mí lo que me gusta es estar en la piscina, dice él. A mí lo que me gusta es estudiar. A mí lo que me gusta es otra cosa. Pero como hay que hacerlo, es algo contra voluntad. Al final de cuentas, ¿usted cree que él va a llegar a ser un tremendo futbolista? No, porque lo obligaron. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, hermano, en que en las iglesias se le obliga a la gente a hacer esto o aquello. Bueno, ahora el que no salte se queda en la tribulación. Ahí está saltando. Y ahora el que no grite es porque no ama a Cristo. No, hermano, no, si no somos cheerleaders, no somos motivadores. Lo que hay que hacer es que hay que enseñarle a la gente para que ellos tengan el conocimiento de por qué o por cuál situación se hace tal o cual cosa, y entonces ellos voluntariamente, es como para pedir la ofrenda, hermano. Hay quienes ya solo falta de que lo agarren a uno de las piernas y lo pongan así boca abajo. Entregue todo, entregue. No, la ofrenda no es así. La ofrenda es voluntaria. Yo le dije a usted hace 2 semanas, le dije, hermano, vamos a ayudar a la gente que está en penurias. Le dije, ¿verdad? Una vez se lo dije y el domingo estaba lleno ese lugar. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuántos carros llevaron? 2 carros bien llenos. Dale un aplauso al Señor. Ahí iban llenos los carros. Yo creo que ahí iba la hermana Gladys. Bueno, Norma también, ¿verdad? Hermana Carolina. Y yo. Iban las hermanas a dejar eso voluntariamente.
Voluntariamente, porque yo no puse un policía allá. El que no traiga, no lo deja entrar. Así que, ahí sí que, saliendo el payaso y soltando la carcajada. No, hermano, es algo voluntario. Es algo voluntario. Usted le sirve a Dios porque usted entendió que Él es digno de ser servido. Y cada quien le sirve a su Dios de acuerdo al concepto que tiene de Dios. Así es, hermano. Si usted tiene un Dios que menospreciable, así lo va a servir. Pero si usted tiene un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que lo cuida, un Dios que le da salud, usted lo va a servir con todo lo que tenga, hermano. Denle un aplauso fuerte al Rey, hombre. Entonces no se sienta presionado, mi amado. No se sienta presionado a hacer las cosas. Que no lo presionen. A veces la presión del grupo es tan fuerte, hermano, que uno encuentra gente dentro de los grupos de convertidos, gente que no es convertida, pero porque la misma presión los empuja a aparentar que son convertidos. Y es peligroso. Bendito el Señor. Qué cosa más tremenda, hermano. Bueno, entremos a la palabra, pues. Ya le puse yo ahí todos los conceptos. Ahorita me lo llevo rapidito, hermano, rapidito, para que se vaya a comer su churrasco. Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aleluya. Entonces, vea, hermano, cuando aquí la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se ofreció por nosotros en un sacrificio perfecto, en un sacrificio santo, en un sacrificio eterno. Él voluntariamente pidió que le prepararan un cuerpo. Y él dijo, yo voy a ir. Yo me imagino, hermano, que en la reunión del Señor, porque usted sabe que el Señor tiene consejo, en el consejo de Dios, ahí está, hermano, tal vez el Señor sentado en su trono, o no sé, en su palacio, no sé en dónde el Señor habitará, pero ahí está Él, hermano, y dice, bueno, ya se dieron cuenta que la humanidad se está perdiendo. Sí, Señor, decían todos. Estaban las multitudes, hermano, miriadas de miriadas, serafines, arcángeles, ángeles, ahí estaban, hermanos, todos. ¿Qué hacemos? Señor, en tu ley dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que tiene que haber un derramamiento de sangre. Y el Señor les dice, hermano, esto me lo estoy imaginando. Si usted quiere, ¿verdad? Bien has dicho. Tienes toda la razón. Tiene que haber un derramamiento de sangre. Y por allá se levantó otra mano, ¿verdad? Señor, pero no puede ser un cordero, Señor. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya se le dio esa orden, y vieras lo que están presentando. Se dijo que era un cordero sin manchas, que tenía que ser perfecto, que tenía que ser el primogénito, que tenía que tener un año, que esto, que lo otro, todo se le dio, y ni sabes qué es lo que están haciendo.
presentan el que ya no sirve. Ya cuando un corderito está bien kilometrado, ahí lo entregan. Ya cuando un corderito ya no, ya la pata la tiene torcida y el ojo así y la oreja toda jalada, ese es el que le dan. Cuando ya el cordero no sirve, ya cuando no es productivo, eso es lo que ellos ofrecen en el templo. Pero ¿y acaso no hay sacerdotes ahí? Sí, Señor, pero hasta los sacerdotes se han corrompido. Te doy la queja, Señor, que son sacerdotes malos y feos. Mire cómo se lo pongo yo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Señor, tiene que ser un cordero sin mancha y que tenga sangre. ¿Y dónde conseguimos de esos? El Señor ya sabe, pero pregunta siempre, ¿verdad? ¿Y dónde hay de esos? Pues no sé, Señor. Tendría que ser un hombre, tendría que ser un humano, pero tiene que ser perfecto, más o menos como Noé. Porque Noé, dice la Biblia, que cuando el Señor escogió a Noé, lo escogió porque él era perfecto en su genética. A ti te he visto perfecto en tu genética. Tiene que ser como Noé, Señor. Pero el problema es que la genética de Noé se echó a perder también. Porque se empezaron a mezclar. Y porque empezaron a hacer cosas terribles. Y porque tú dijiste que ya no iba a haber otro diluvio. Entonces, ¿cómo borramos a todos esos? No hay nadie. Nadie, Señor. Ninguno que pueda salvar a la humanidad. Nadie. Ya buscamos, Señor. Ya sacamos anuncios en la radio, en el periódico, por todos lados. Y no tienen el ADN perfecto. Ay, Señor. Y entonces el Señor se levanta, como dice en el libro de Isaías, ¿verdad? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hermano, en el cielo. Hermano, en la eternidad pasada. Y entonces hubo silencio. Toda la corte se quedó en silencio, hermano. Y se levantó una mano. Una mano hermosa, hermano. Yo iré. Y el Señor se quedó viendo. ¿Quién es? ¿Quién es el que levantó la mano ahí que va a ir? Yo, Señor. Y lo vio. Ponete de pie. ¿Sabe quién era, hermano? Su hijo. El Señor, yo creo que el Señor hasta le dio un escalofrío, hermano. Con todo respeto a mi Dios, hermano, pero Él tenía que entregar a su propio hijo. Él sabía lo que representaba entregar a su hijo. Yo voy a ir, yo los voy a salvar, yo los voy a rescatar. Por eso dice el verso más hermoso que tiene la Escritura. Todos son hermosos, pero el que resume lo que es el Evangelio: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, a su único. San Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Yo que esté aprovechado para darle un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. Sacrificio y ofrenda no quisiste, entonces me preparaste un cuerpo. Y le prepara un cuerpo. Usted sabe cómo fue, ¿verdad? María llegó, le habló el Señor, le preparó un cuerpo, hermano. Un cuerpo que después iba a ser desfigurado. Un cuerpo que después iba a ser humillado
Un cuerpo que iba a ser quemado completamente como lo tenía que ser el Cordero. Ese fue el cuerpo que le prepararon. Entonces vino el Señor, entró en ese cuerpo. Ese es el misterio más grande, hermano, que no se puede comprender, pero se puede aceptar y creer, que es que el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad, se despojó de todas esas cosas y se vino y se metió en un cuerpo. Y en ese cuerpo creció, se desarrolló, y es de lo que estamos hablando ahora, las acciones que Él desarrolló mientras estaba en ese cuerpo. Aleluya. Y se va, hermano, y después se mete en otro cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Es que nuestro Dios es tremendo, hermano. Amén. Nosotros somos espíritus. Lo único es que nos dieron un cuerpo. Y no por el contrario, ¿verdad? Porque muchos creen, hermano, que somos un cuerpo y que adentro carga un espíritu. No, si lo que le da vida a nuestro cuerpo, hermano, lo que le da vida a estos huesos y a estos músculos, hermano, a esta carne, es precisamente el espíritu que habita en él. Amén. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Santiago 2:26 lo dice. Entonces por eso es que a usted no lo pueden matar. Lo único es que tratan de humillarle su cuerpo, tratan de lastimarle su cuerpo. Y si usted es muy sentimental, tratan de lastimarle sus sentimientos para que usted hiera su cuerpo. Esa es una artimaña diabólica, hermano. Porque hay gente que se encarga específicamente de bombardear su alma para que su cuerpo sea autodestruible, se autodestruya. Si no, usted mire los estragos que ha causado el bullying, hermano. Muchachos que empiezan a discriminar a otros, muchachos que empiezan a lastimar a otros verbalmente. Los empiezan a agredir, les empiezan a decir que son tontos, que no pueden estar ahí, que son los rechazados de la escuela, que son esto, que son lo otro. Y entonces el muchacho que es gobernado por su alma, por eso que es importante ser gobernado por el espíritu y no por el alma. Si es gobernado por su alma, entonces su alma no va a encontrar escape y va a decir: te están lastimando mucho, ¿para qué este sufrimiento? Mejor quítate la vida, mejor cuélgate en un árbol, mejor tírate en el puente. Pero nosotros somos seres espirituales. Lo que el Señor hizo en el espíritu, hermano, fue algo maravilloso, fue algo precioso. Lo que tú puedes realizar cuando tú eres una persona espiritual son actos maravillosos, actos gloriosos, actos preciosos. Porque lo que es de la carne, al final de cuentas, hermano, se va a quedar en la carne, hombre. Usted no alimente su carne. Por eso, ahorita que salga, no vaya a comprarse ese bistec que le estoy hablando, hermano. Mucha carnalidad. Estoy bromeando, si quiere, cómpreselo, ¿verdad? Pero alimente su espíritu. Amén. Su espíritu es el que le va a dar vida a usted. Amén. Si su espíritu está fortalecido, todo su cuerpo va a estar fortalecido.
Por eso es que hay gente que, hermano, por eso es que hay gente que aún después de que los han baleado o balaceado, como dijo alguien, ¿verdad? No se mueren los bandidos. Yo leí, hermano, una vez en esas historias de lo increíble, decía de Ripley, aunque usted no lo crea, decía el hombre con más suerte del mundo, decía. Decía, ¿qué sería? ¿Se sacó la lotería o qué? Y lo empecé a leer, y que si era, creo que un tailandés o algo así, hermano, que lo habían condenado al fusilamiento, a la muerte. Y entonces lo pusieron contra el paredón, y ahí estaba el pelotón, hermano. ¡Preparen! Y entonces ahí estaba el chino, hermano, con sus ojos vendados. Y apunten y fuego. Y cae el hombre. Pero como la instrucción es de que no lo pueden dejar vivo, entonces cayó el hombre y todavía estaba vivo. Entonces tenía que llegar el capitán de la guardia a darle el tiro de gracia. Y entonces agarró, y como el hombre todavía estaba, mírenme, es hasta gráfico, se lo hago yo, ¿verdad? Y llegó y se sacó el revólver, hermano. ¡Pah! Le mete un tiro en la cabeza, hermano. El hombre. Dijeron, pero usted todavía está vivo. Hermano, quedó vivo el hombre. Al cabo de un tiempo dijeron, no, mejor llevémoslo al hospital. Y lo levantaron y le perdonaron la vida. Por eso es que estaba allá en el libro de Ripley, en los récord Guinness, ahí aparece el hombre con más suerte del mundo. Lo quisieron. ¿Por qué? Porque su espíritu decía, no me muero, decía el espíritu. No me muero, no, aquí estoy yo, no hay problema. Y no se murió. No se murió. Por eso es que hay gente que se está muriendo, hermano, y ya tiene aparatos. Una hermana me contaba hace algunos días que su mamá ya la habían dado por muerta. Me dijo, fíjese, pastor, ella con lágrimas, mi mamá, yo que tanto desprecié a esa mujer porque me hizo tanto daño. Ya cuando yo era cristiana yo tenía que hablarle, pero un día ella me empezaron a llamar de mi tierra, de que se estaba muriendo. Y el Señor empezó a ministrar mi corazón de que tenía que pedirle perdón y ponerme a cuentas con ella. Y entonces un día me llamaron y le dijeron, ya tu mamá tiene agua en los pulmones, ya sus riñones no le funcionan, ya ella se va a morir hoy en la noche. El doctor dijo que esta noche no la pasa. La hermana dijo, ¿qué hago ahora? Se fue al culto. Y mire qué cosa más tremenda, hermano, se fue al culto. Llegó. ¿Y sabe qué, pastor? Ese día predicó el profeta Haroldo, me dijo. Llegó el profeta Haroldo. Ahí estaba tú, ¿verdad? Y llegó el profeta y le dijo, así dice el Señor, tu mamá no se va a morir por causa tuya. Así fue lo que le dijo. Por causa tuya, tu mamá no se muere. Y la mujer estaba llorando cuando me lo estaba contando, hermano. ¿Y qué pasó, hermana? Le digo yo. Al otro día la mamá está hablando, platicando, pues sí, pónganme la novela. No, eso no me lo de eso, no lo inventé. Pero mire, hermano, su espíritu estaba vivo. Su espíritu estaba peleando ese cuerpo. Su espíritu todavía no era el tiempo, no era el momento, no era la ocasión en que se tenía que ir. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a ser seres espirituales. Aleluya. Seres espirituales. En donde viene una amenaza de muerte, viene una amenaza de ciclón, viene una amenaza de terremoto, viene una amenaza de fuego, lo que sea, hermano. Y que tú digas, el Señor me guardará. El Señor me protegerá,
Porque si no es mi tiempo, yo aquí permaneceré hasta que el Señor diga que ya es mi tiempo de irme. Aleluya. Ay, dale un aplauso fuerte al Rey. Nuestro cuerpo no se muere hasta que nuestro espíritu no quiere irse, hermano. Y el Señor es el que le da la orden. Y le dice, quédate ahí. Señor, pero ya no respira. Señor, pero ya no tiene signos vitales. No, pero ya los doctores ya dijeron que es su último suspiro, que le demos los santos óleos, o no sé cómo se llama esa cosa, hermano. Ay, ay, ay. Si el Señor dice no, es no. Amén. Si el Señor dice no, es no. En tu vida el que manda es el Señor. Amén. Si Él dice no, es no. Aunque tú patalees y llores y digas, me quiero morir, ay, ya no aguanto esta vida, y agarras un banano y te disparas en la cabeza. Aleluya. No te mueres, porque el tiempo es de Dios. Entonces, qué importante, hermano, es ser movido por el Espíritu Santo. Oiga esto, ahorita voy a terminar, hermano. Mire, tenía 30 slides, hermano. Voy por el número 11. ¡Qué barbaridad! Mire todo lo que me hace usted estudiar, hermano. Y después ya se quiere ir a comer eso que le dije. Ahorita nos vamos. Ya no lo castigo más. Lo que pasa es que estoy anhelando que usted disfrute esas hermosas sillas que tenemos. Dándole ese placer. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El cuerpo de Jesús fue lleno del Espíritu de Cristo. Y nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios, hermano, para que nuestro cuerpo no sea contaminado. Por eso es que el Señor tenía un cuerpo perfecto. La sangre de Él era sangre, hermano, no como dice un personaje por ahí que dice que por el cuerpo de Jesús corría sangre pagana. El Señor reprenda al diablo, hermano. Era sangre santa. Era sangre santa. Y por esa sangre santa es que nosotros hemos sido salvados. Porque su sangre es preciosa por los siglos de los siglos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Yo lo invito a que sea lleno del Espíritu Santo en esta mañana, hermano. Llénense del Espíritu de Dios. Diga, el Espíritu de Dios está sobre mí, no solo sobre mí, sino dentro de mí, para purificarme, para limpiar mi cuerpo, para evitar la contaminación ancestral y biológica que pude haber traído. En el nombre de Jesús, hermano. El otro domingo vamos a tomar Santa Cena, hermano. Eso es algo maravilloso. Eso viene a ser un descontaminante en nuestro cuerpo, para que se nos quiten las malas costumbres que traemos, hombre. A veces malos pensamientos. ¿Usted no tiene malos pensamientos, hermano? Pues un poquito, hermano. ¿Qué otro? Los géneros mal pensadote. A veces no lo saludan y piensan mal. Dicen, ¿y este qué se cree? Creídotes, solo porque que tenemos templo nuevo, que no sé qué. Ya ve, ya pensó mal. El hermano está distraído, hombre. Esos pensamientos, hermano, van a ser ministrados por medio de la sangre de Jesús, por medio de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos, tenemos que ser limpiados, hermano. Todavía nos falta, yo por eso le digo, nos falta la Santa Cena, hombre. ¿Sabe qué me da la idea a mí cuando alguien falta a la Santa Cena?
es que ya no le hace falta. Ya no le hace falta. Entonces digo yo, bueno, no le hace falta, pues que venga y ore por todos, no solo por mí, sino por todos, ¿verdad? Pero si usted necesita y usted le hace falta, ay, hermano, corra a la Santa Cena. Ay, Señor Jesús. Descendió con ellos y vino a Nazaret. Ahorita termino. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabe qué? Me hizo el Señor que me enfocara ahí en ese verso, donde dice: vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿A quiénes? A sus padres. Estaba sujeto. Una de las cosas, hermano, que nosotros como cuerpo de Cristo debemos hacer es que debemos aprender a sujetarnos. Es una de las cosas más difíciles que hay, hermano. Sujetarse es una de las cosas más difíciles que hay. Pero esa sujeción hacía que él creciera en sabiduría y creciera en estatura. Ahí Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿A quién obedeció Abraham? A Dios. Entonces, cuando uno obedece a Dios, Dios le da un premio. Porque dice 1 Pedro 3:6, así obedeció Sara a Abraham. ¿Y sabe qué? Sara lo llamaba Señor. Sara no decía, ahí está el viejo, ahí está mi marido, ¿qué querés vos? No, ¿sabe cómo le decía Sara? Mi Señor. Eso debería ser un rema aquí entre... Aleluya. Pero mire, lo que yo le estoy enseñando es cómo Dios premió a Abraham, hermano, porque Abraham le obedeció. Entonces, cuando Abraham le obedece a Dios, entonces Sara le obedece a Abraham. Y entonces cuando Sara le obedece a Abraham, y dice, y le dijo Agar, sierva de Sarai, o sea, de Sara, ¿verdad? ¿De dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Qué cosa más tremenda. Porque entonces la sujeción de Abraham le provocó que Sara se sujetara a ella, y la sujeción de Sara le provocó que su sierva se sujetara a ella. Entonces Agar se sujetó a Sara, porque Sara estaba sujeta a Abraham y Abraham estaba sujeto a Dios. Mire qué lindo, hermano. Mire qué principio más tremendo. Cuando se rompe esto, se pierde la bendición. Porque a Sara, a Agar, le dice, oyó Dios la voz del muchacho que lloraba y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces viene una promesa que le dice, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Por qué? Porque te sometiste
Aunque Sarita era bien dura con Agar, pero Agar se sometió. ¿Por qué? Porque Sara estaba sometida a Abraham. Cuando se rompe esto, se pierde la promesa. Por eso es que hay gente. Y por eso yo le dije a mi hijo que me esperara un ratito, porque me interesa decirle esto, hermano, antes de ministrar y de orar. Porque hay gente que al no entender esto, rompen esa línea de sujeción. Y entonces los de abajo empiezan a gobernar hacia arriba. Y se pierde la bendición y la promesa. Por eso es que es bien tremendo, hermano. Es bien tremendo cuando en un hogar el que gobierna o son los hijos, o son la mujer, o el chucho. ¿Sí? Hasta el perico da gritos ahí en la casa, hermano. Menos el marido. Menos el marido, porque el marido no lo que diga fulano, lo que diga cualquiera llega, y hermano, lo que está haciendo es que está rompiendo esta línea de bendición en la casa. A veces porque dicen, y perdónenme que me meta esto, hermano, pero a veces porque dicen, no, es que ella trabaja más, ella gana más, y entonces ella es la que tiene que, pues yo me sujeto, hermano. Ya solo falta que te pongas mantilla para orar. No, aunque ella gane más, aunque ella sea profesional, ella puede hacer lo que sea, pero ella tiene que entender que se tiene que sujetar. Ella tiene que entender que así es como va a venir la bendición sobre su casa. Así es como va a venir la bendición. No va a venir de otra manera. No va a venir por una promoción, no va a venir porque se saquen una rifa, no va a venir porque ganen la lotería, no va a venir por eso. Va a venir porque hay un orden aquí, hermano. Y este orden se debe dar en el matrimonio y se debe trasladar a la iglesia también. En las iglesias debemos enseñarle a la gente. Si usted conoce gente que está en desorden, dígale, no, en tu iglesia el que debe mandar es la autoridad, y tu autoridad debe tener una autoridad sobre él. Para que yo sea bendecido, yo necesito que mi pastor esté sobre mí y que alguien esté sobre mi pastor para poder recibir esa bendición y esas promesas. He dicho. Usted sabe que sigue, ¿verdad? Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Ahí viene la bendición, hermano. Yo quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir los tuyos, quiero bendecirte. Para eso me puso el Señor en este lugar, para bendecirte.